Señor Bolaños, ¿qué le ha pasado? Como no le hicieron vicepresidente, se ha autoproclamado ministro de Exteriores. Más de un año sin pisar esta comisión, 14 comparecencias pendientes y viene ahora para contarnos la guerra y el derecho internacional. Empiece por respetar el derecho español. 161 normas bloqueadas por ustedes, señor Rayo. Vetos ilegales al Senado. Solo el 32% de su plan normativo de 2025 ejecutado, no el 86% como ha dicho ahora. Y 0 presupuestos en toda la legislatura. Y presume de estabilidad. Ustedes no gobiernan, agonizan. Contra la Constitución, contra las Cortes y contra la calle. Un zombi con delirios autoritarios. Ha venido aquí a glosar el deterioro democrático en el mundo. El deterioro democrático es usted. Y se jacta también de la superioridad moral del PSOE, de su compromiso con los derechos humanos. Los que pactan con quienes justifican el asesinato de 853 españoles. Los que sueltan a Cherokee y Amboto, presos por presupuesto, decían, qué deshonra. Los que desafían a los tribunales contra los derechos lingüísticos de miles de catalanes. Salvador Illa, ese yerno ideal, ese patriota que arría la bandera de España en el Parlamento. Los que traicionaron al pueblo saharaui con su complicidad, señorías de Sumar. Los que agasajan a un presidente que castiga la homosexualidad con 10 años de cárcel. Los que siguen sin tener una sola palabra de aliento para las mujeres lapidadas y los jóvenes ahorcados en Irán, otra tanda esta semana, ni una palabra suya hoy. Los que llaman amigos a torturadores venezolanos, amigos o socios, 53 millones a Plus Ultra. Pagos a Zapatero por sus brillantes informes de asesoría de corta y pega, chat ZP. María Jesús Montero señalada directamente por un secretario de Estado. La CEPI está fuera de control, dijo, o al servicio de terceros. ¿De quiénes, señor Bolaños? Tiene la obligación de aclarar hoy aquí. Pero hablemos de derecho internacional, sí. ¿Quién autorizó el vuelo ilegal de Delcy a Barajas? ¿El presidente del gobierno? ¿Y qué precepto del derecho internacional amparó la ejecución de Bin Laden? Porque fíjense lo que dijo aquí Zapatero en esta Cámara. Bin Laden se ha buscado por sí mismo su destino por su sanguinaria trayectoria. Y ustedes aplaudieron. Felicitaron a Obama por una ejecución extrajudicial, pero no felicitan a María Corina Machado por el Nobel de la Paz. Ese es su compromiso con el derecho internacional. Señor Bolaños, su no a la guerra es tan falso como su no a la corrupción. De hecho, su no a la guerra solo busca tapar su corrupción. No sabes qué ha dicho hoy, pero han convivido plácidamente con ella en el partido, en el gobierno y hasta en el interior de un Peugeot. En Ferrosa había sobres hasta para el hermano de Coldo. Eso también nos lo tiene que explicar hoy, supongo, como el secretario de Ética que fue. Aunque escucharle a usted es escuchar al Ábalos de la moción de censura. La misma impostura. O al Sánchez 2014 a 2018, cuando exigía dimisiones en nombre, oigan, de la responsabilidad política. Responsabilidad in eligendo, responsabilidad in vigilando, decía. Díganos, ¿quién eligió a Ábalos? ¿A Coldo? ¿A Cerdán? ¿A Salazar? ¿A Begoña Gómez? ¿Al hermano? Bueno, a los hermanos no los eliges, pero tampoco los colocas, ¿no? Cobrando en Badajoz, tributando en Portugal y durmiendo en Moncloa. Sánchez es como mínimo el primer responsable político de la corrupción y según los criterios que él mismo impuso para llegar al poder, tiene que dimitir. Cualquier otra cosa es incoherencia, es farsa y es también corrupción. Sus especialidades, señorías. Fíjense, el mismo Sánchez que se pone una gorra de Make Science Great Again, asfixia la ley ELA, tolera el saqueo del CNIO y apenas invierte en ciencia la mitad que la UE. El mismo Sánchez que declara al Wall Street Journal, quiero hacer la democracia grande otra vez. Robó las primarias a los suyos, a ustedes. Compró el poder a cambio de impunidad, la amnistía de ilegal a legal sin cambiar la ley. El milagro del 23 de julio que usted sigue sin explicar. Ocupó el Estado con familias, fines, pícaros y prostitutas, o dentistas colegiadas, perdón. Y cuando la corrupción se hizo escándalo, declaró la guerra total en 3 frentes. A la justicia, al Parlamento y a los medios, ese pacifista contra la democracia. Y el mismo Sánchez, que finge indignarse con Israel por el Domingo de Ramos, es incapaz de pronunciar la palabra Navidad, se abstiene ante el asesinato de cristianos en el mundo, intentó imponer un funeral laico para las víctimas de Adamuz en Huelva y ya lo último, quiere constitucionalizar el aborto.
el paladín de los cristianos. Urge blindar los derechos frente a las derechas, clama Bolaños. La frase es mía, se la regalo. Lo que hay que hacer es blindar la Constitución frente a sus maniobras oportunistas, hipócritas, divisivas y, por fortuna, casi siempre inútiles. No aprueban ni una PNL como para reformar la Constitución. Señor Bolaños, se lo dije la última vez que apareció por aquí, pero el ministro Trilero nunca cita nada entero. Sánchez no es la némesis democrática de Trump, al que no se atreve ni a citar, es solo un imitador. En los indultos a golpistas, en los ataques a los jueces, en el ensañamiento a la prensa, en la ansia de polarización. Aunque hay una diferencia, la hipocresía y la cobardía. Muchos americanos se han jugado la vida y su gobierno los votos por sacar a Maduro de Venezuela e incluso las ayatolas de Irán. Ustedes con las dictaduras solo hacen negocio económico y electoral. Es más, ustedes dicen no a la guerra, pero viven de la guerra. Utilizaron Irak para llegar al poder, se lo dije, y utilizan ahora Irán para no perderlo. Iba a añadir que querrían salvar a la soldado Montero, pero la han mandado a perecer políticamente en las playas de Andalucía. Sánchez usa a sus ministros como fusibles, también a usted, al que no asciende de secretario de propaganda. Pues mucho tendrá que esforzarse. Pedro Sánchez, líder mundial. Ya sé que la notoriedad anima, pero es la notoriedad efímera del excéntrico, del protagonista de TikTok. Da tutelares, sí, que el algoritmo celebra y la historia pronto olvida. Ni una nota a pie de página. Más de 40 naciones se reúnen para reabrir Hormuz y España no está ni se la espera. Brilla por su ausencia. Es la ventaja de los irrelevantes que pueden permitirse el toreo de salón. Pedro Sánchez, el coleccionista de Quijotes, hemos averiguado ahora, convertido en un apócrifo Quijote woke para deleite de quienes buscan en España la caricatura de un idealismo vacío e inane. Y sobre todo Pedro Sánchez, el desleal. Sí, señor Bolaños, más que neutralidad es hostilidad y creciente. No solo hacia Estados Unidos, una vieja pulsión de la extrema izquierda, sino también hacia Europa. Su egoísmo con la OTAN, sus devaneos con China, sus favores a Huawei, su corrosiva, insolidaria regularización masiva. Sánchez está convirtiéndose en un grave problema para Occidente, como lo es para España. Señorías, piensen en Ceuta y Melilla. España necesita amigos y aliados. Sánchez los busca en Pekín. Señor Bolaños, no hay paz sin libertad. La paz sin libertad es la paz de la dictadura, la paz de los cementerios, la falsa paz del helicoide, de las calles oscuras de La Habana y de las orcas de Teherán. Paz sí, son paz eso, pero moralmente infames. Esa es la paz que ustedes hoy aquí promueven. Luchar por la libertad es luchar por la paz de verdad. De hecho, los momentos estelares de la democracia española coinciden precisamente con la lucha por la libertad. La transición política, la unidad antiterrorista tras el asesinato de Miguel Ángel Blanco y la derrota del golpe separatista en Cataluña. Fíjese qué casualidad o no tanto. Los tres han sido impugnados por su Partido Socialista. Y acabo ya, señor presidente. Nadie quiere la guerra. ¿La quiso Churchill? ¿La quiso De Gaulle? ¿La quiso Felipe González? ¿La quisieron Aznar o Zapatero en Libia? Nadie quiere la guerra, pero la guerra existe. Y eso obliga a elegir. ¿De qué lado estamos? ¿Con la democracia liberal o con la teocracia terrorista? Y luego, ¿cómo queremos que acabe la guerra? ¿Con la teocracia terrorista neutralizada o convertida en potencia nuclear? Porque todos queremos que la guerra acabe. O quizá ustedes no tanto. De hecho, no les veo suficientemente conformes con el alto al fuego, ¿no? ¿Qué les pasa? ¿Les preocupa quedarse sin pancarta y sin coartada? Esa es la gran pregunta. ¿Qué harían ustedes sin la guerra? ¿Qué harán sin la guerra? Se quedarán desnudos, expuestos en el páramo en que degeneraron sus falsas promesas de regeneración. Corrupción, prostitución, degradación, desmovilización. Pero sobre todo,
¿qué haría este gobierno sin su guerra civilismo? Dicen no a la guerra, pero cada día se la declaran a media España. Hoy ha vuelto a hacerlo usted aquí, pacifista pendenciero. Ultras, fachas, muro, fango, ultras, facha, muro, fango. Señor Bolaños, se proclaman los paladines de la paz en el mundo, cuando ni siquiera son capaces de declarar un alto el fuego aquí en casa. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación tiene la palabra para responder a las cuestiones suscitadas de los distintos grupos parlamentarios. Señor ministro, último turno, tiene la palabra la portavoz del Grupo Popular, la señora Álvarez de Toledo Peralta Ramos. Muchas gracias. Pobre señor Milei, señor Bolaños, citado, invocado, celebrado por usted. Y usted citando como argumento de autoridad a un, ¿cómo es? Ultra facha. Solo le ha faltado la motosierra. Venezolanos que vienen a España, ¿usted cree que vienen por placer, por turismo, por gusto? ¿O vienen huyendo de una dictadura con la que ustedes han intimado desde el minuto uno? Se lo diré en unas palabras más claras de los que utilizará probablemente María Corina Machado, cuya visita celebro. La posición del Gobierno de España ha sido una desgracia para Venezuela y una vergüenza para España. 3. El 11M, se lo repito para que no olvide mis palabras, aunque no las olvida, es evidente. El PSOE no ganó las elecciones en buena lid limpiamente, es decir, cercaron sedes, aprovecharon una masacre terrorista para volcar las urnas. Sí, eso no es democrático, señor Bolaños. Cercar sedes no es democrático. Aprovechar una masacre terrorista no es democrático. De hecho, ese fue la antítesis de los momentos estelares de la democracia que he citado en mi primera intervención. Pero hablemos de bulos, sí. Usted ha montado una comisión de la verdad sobre el franquismo, ¿no? ¿Quién ha puesto al frente? No solamente a un prevaricador, sentencia del Supremo, a un abogado de narcotraficantes, corruptos, violadores de derechos humanos, sino al ideólogo y principal responsable del bulo de los bebés robados por el franquismo, Baltasar Garzón, que lo metió en un auto en 2008 hablando de bebés, 30.000 bebés robados del franquismo, dijo. Portada del País hace 2 días, sin rastro forense de los bebés robados. Todo mentira. La comisión de la verdad de este gobierno, la suya, presidida por un bulócrata consumado. Eso sí es coherente con usted. Sobre Vox y los acuerdos con Vox. Mire, le voy a decir una cosa muy clara. A mí lo que me preocuparía, es más, lo que me enfermaría, es pactar con un partido que justifica que hayan matado a mis compatriotas, incluso a mis compañeros. A usted eso lo digiere sin ningún problema, al parecer, incluso lo celebra. ¿Por qué no nos cuenta, habla de pactos secretos? Los pactos secretos que tienen ustedes con Bildu, los pactos encapuchados, socialismo y barbarie, juntos. Un apunte sobre Kitchen, que les quede claro a quienes lo apuntaban, incluso a usted. Mire, si Alberto Núñez Feijóo es responsable de Kitchen, ustedes lo son de la Cal Viva. Y ahora se lo explica a Mercedes Purúa, esa insigne defensora de los derechos humanos en Terán y en Rentería. Y ya, para acabar, señor presidente, porque el ministro Trilero, como he dicho, nunca cita ni siquiera un tuit entero. No me diga que yo digo sí a la guerra, porque entonces yo le tengo que decir a usted que usted dice sí a la lapidación de mujeres, sí a ahorcar a homosexuales y sí a patrocinar el terrorismo internacional. Eso es pura demagogia. Yo voy a la guerra con dolor. Usted va a la guerra con codicia. Muchas gracias.